Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder disertar nuestra segunda cápsula informativa, en donde vamos a abordar propiamente la relación gnosiológica y todos aquellos métodos del conocimiento. Pero para hablar propiamente de la gnosiología, tenemos que también remontarnos, ¿no?, a la cápsula pasada cuando hablábamos propiamente de la epistemología. Y por ello recordaremos pues que la epistemología es aquella que se centra dentro del enfoque de estudio primeramente en la naturaleza, el origen y también los límites del conocimiento. Y por tanto, la epistemología pues va a determinar todos aquellos tipos de conocimientos posibles, todos aquellos mecanismos que se pueden utilizar para poder formarlos y también la lógica que juega un papel importante porque es a partir de esta donde nos va a permitir determinar si se trata de un conocimiento válido o un conocimiento desacreditable. Por ello, bueno, vemos que a partir de la epistemología se trata pues de estos conceptos que son más generales y que van a tener un enfoque primario en el esclarecimiento o en la verdad, la objetividad, la realidad y luego entonces la justificación de los elementos con lo que nosotros vamos a robustecer nuestro dicho. Sin embargo, vemos también que cuando hablamos de la epistemología, esta se centra en tres objetos de estudio. Primeramente, el contexto histórico, social y objetivo del surgimiento del conocimiento científico. Como segundo elemento, los criterios que se utilizan para poder decir un sí o también para saber cuál es el campo del conocimiento a validar. Y tercero, los conceptos de justificación, de validación, de verdad, de corroboración y también de hipótesis, porque es a partir de esto que va a detonar la búsqueda de la verdad. Luego entonces, una vez que ya tenemos propiamente identificada qué es la epistemología, cuál es su objeto de estudio y cuáles son propiamente estos tres elementos que va a validar sí o sí dentro de un proceso de investigación, vamos a entrar pues dentro de las funciones que le van a dar sentido. Y estas son dos funciones, el cuestionar los límites del conocimiento y el revisar las cuestiones metodológicas. Cuando hablamos de la metodología del conocimiento, es aquella que se ocupa de poner en juicio los métodos que usamos para poder distinguir un conocimiento válido de una creencia o una suposición o también para poder distinguir un conocimiento, pero dependiendo de las fuentes de donde éste provenga. Es importante también poder diferenciarlo con la gnosiología. Cuando hablamos de la gnosiología, vemos que es esta rama de la filosofía que estudia la manera en que nos constituimos o nos adentramos acerca del conocimiento que existe en el mundo. La diferencia fundamental de la epistemología pues radica en que la gnosiología se encarga del estudio del alcance de todo tipo de conocimiento en general, en tanto que la epistemología se limita al conocimiento científico. Repito, la gnosiología estudia todo tipo de conocimiento en general, es decir, se cuestiona y busca aquellos enfoques que validen esa información. Y cuando hablamos de la epistemología, únicamente va a ser en cuanto al conocimiento científico. Sin embargo, bueno, vemos que algunos autores pues también empiezan a cuestionar, ¿no? Si bien es cierto, si la epistemología puede ser sinónimo de gnosiología o en este entonces vemos que es una significación de una teoría del conocimiento. Para ello, bueno, vemos que cuando nosotros estamos adentrándonos dentro del reconocimiento, pues, de la epistemología, vemos que también esta, al validarla como una teoría del conocimiento, lo relacionan con propiamente la metodología. ¿Por qué? Porque dicen que la epistemología tiene como objeto de estudio lo que hemos venido de manera muy constante materializando, que es la obtención o validación de elementos para poder llegar a un fin y este fin se ha probado, se ha demostrado y por tanto se considera un conocimiento científico. Entonces, este conocimiento es sobre la ciencia o propiamente sobre, como repito, el conocimiento científico. En tanto que cuando hablamos de la relación de la teoría del conocimiento, de la epistemología y la relación con la metodología, o la validación de los métodos, vemos que la metodología es el propósito en cuanto al manejo y desarrollo de los medios para poder aplicar la información que proporcione
la epistemología dentro del desarrollo de la ciencia. Cuando hablamos pues de esta teoría del conocimiento, vemos que en la filosofía la epistemología se utiliza técnicamente con el significado de teoría del conocimiento. Por tanto, esta teoría pues llega propiamente a tener este conocimiento del mundo en exterior y por tanto el término se utiliza de forma amplia dentro del mundo de la sociología para poder hacer referencia a todos aquellos métodos del procedimiento científico que nos pueden llevar a la adquisición de un conocimiento sociológico. Por ello, la epistemología vemos que es aquella que se aboca en el estudio de la ciencia ya lograda y también de la actividad científica que en un momento dado pues busca consumarse y luego entonces llegar a ser científica porque ha pasado por esta etapa de validación. Sin embargo, al momento de poder adentrarnos dentro de los métodos que pueden llegar a esta validación, bueno, existen una infinidad de métodos, como es el método inductivo, el método deductivo, el método fenomenológico, el método comparativo, el método dialéctico, los otros métodos de investigación como son el método de René Descartes, de Platón, de Aristóteles, ¿no? Y demás, que los vamos a identificar y analizar cada uno de estos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, cuando nosotros estamos hablando pues de estas correlaciones que existe dentro de la epistemología, repito, como ciencia ya lograda y como actividad científica que está en proceso de consumar, vemos que un autor que es Mario Bunge establece que la epistemología es aquella filosofía que para que pueda ser tocada como ciencia pasa propiamente por un proceso primero de confusión, porque obviamente parte de una hipótesis y esta tiene que ser una respuesta inmediata que nosotros tenemos y luego entonces tenemos que validar esa respuesta para luego entonces llegar a un fin que pueda ser comprobable, entonces ya pasa de esta confusión o de esta duda para luego entonces validar la información primaria o como decíamos hace rato, ¿no? O desacreditarla mediante elementos probados. Por ello también nos dice Mario Bunge que cuando hablamos de la epistemología, etimológicamente vemos, como ya comentábamos, ¿no? Que la epistemología es esta teoría de la ciencia y por tanto también lo considera como una metaciencia. ¿Por qué? Porque le otorga el significado de ciencia de la ciencia, ¿no? Ya que estas denominaciones nos van a llevar a un cuestionamiento o replanteamiento de una verdad a partir de una justificación. Para ello, vemos que existen relaciones entre la teoría del conocimiento y la metodología. ¿Por qué? Porque vemos que estas conexidades en cuanto a la metodología tomada como una disciplina que se encarga del estudio de los métodos y otras, ¿no? Como por ejemplo los que nos establecen los autores José Antonio Alonso y Nicolás Abagano, que utilizan estos reconocimientos de diferentes métodos, le da elección a nosotros como investigadores de poder utilizar cualquiera de estos métodos de investigación para luego entonces aplicarlo a un caso, ya sea en la cuestión educativa, en la cuestión doctrinal, en la cuestión que ustedes quieran y a partir de cualquier rama del saber para poder otorgar elementos que en un momento dado nos puedan llegar a una verdad absoluta, a una verdad probada, a una verdad demostrada. Y luego entonces, aplicando estos métodos, que puede ser uno o puede ser la unión de varios métodos, me va a llegar a un fin, que es el método científico o el método del conocimiento o una verdad absoluta, ¿no? Vemos pues que este es el fin que se persigue y es esta relación, ¿no? De lo que se sabe de un momento primario, de la información con la que nosotros contamos, que soportamos una idea y luego entonces que utilizamos diferentes métodos, ¿no? Ya sea el inductivo, deductivo, analógico, comparativo, fenomenológico, etcétera, para luego entonces, mediante estos otros elementos, vamos a robustecer y vamos a llegar, repito, a una verdad absoluta. Estos temas, apreciables doctorandos y otros más, son los que también, reitero, vamos a continuar analizando en nuestras sesiones virtuales, así como también en nuestras demás cápsulas informativas. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes, les deseo excelente tarde. Hasta luego.